Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Santana RC. Hoy voy a hacer un tutorial sobre cómo hacemos el setup al X-Ray GTX 8. Entonces nada, vamos a ello. Lo primero, como ya he explicado varias veces, nos hace falta un conjunto de bloques y escaleras, porque muchos me preguntan si sirve cualquier bloque con cualquier escalera, y no sirve. Es decir, cada conjunto tiene que tener su bloque y su escalera. ¿Por qué? Porque el bloque es la distancia que significa en la escalera al cero. Es decir, si lo ponemos al lado, vemos que el 0 y la escalera es exactamente igual. Por eso cuando decimos más 2, más 9, menos 3, es del 0 hacia abajo. Hay escaleras como estas de 10 milímetros, hay de 13, hay de 20, hay de 30. Entonces si tenemos una escalera que el 0 tiene 20 milímetros y la escalera tiene 10, pues ya nos está engañando. Entonces tiene que ser un conjunto donde el bloque y la escalera sean compatibles, sea la misma medida. Tenemos el chasis, comprobamos que el chasis está completamente recto y no está cojo. Lo primero es centrar la dirección. Vemos que ahí está centrada. No tenemos barras ni adelante ni atrás. Vemos que los trapecios caen por su propio peso. Eso es muy importantísimo. Es de las cosas más importantes. No podemos poner un trapecio, cualquiera de los cuatro, y que se nos quede o se nos quede trabado, se nos quede duro y baje poco a poco. No, el trapecio tiene que caer. Nada más soltarlo vemos que está súper suelto, y atrás igual. Entonces, empezando por ahí, pues bueno, pues vamos a ello. Nosotros el setup ahora mismo lo estábamos midiendo a los hexágonos, pero para que quede perfecto y no liarnos, lo estamos haciendo ya mangueta. Entonces ahora mismo con el setup que estamos, tenemos en el tren delantero tenemos más 7 y en el tren trasero tenemos más 9. Entonces vamos a regularlo. 7, vemos que ahí está un poco alto. Vemos, esto es una de las cosas que pasa, que hay que estar muy pendiente. Empezamos a bajar el trapecio, pero el tornillo, por lo que sea, no estaba bajando bien. Hay que dejar caer el trapecio todavía y entrar, porque estaba súper justo y ahora mira, ahora no entra. Entonces ahora tenemos que volver a subir. Subimos un poco, lo mismo, movemos el trapecio y vemos como al meter la escalera se sube el trapecio. Hay que volver a subir otro poco. Esta es una de las cosas que mucha gente no está pendiente y es muy importante. Perfecto. ¿Por qué? Porque empezamos a bajar el trapecio empieza a bajar, llega a 7, por ejemplo, que es el ajuste que le estamos dando, pero al mover el trapecio se nos va a 6 o a 5 y algo. ¿Por qué? Por el tornillo el down stop, porque por lo que sea está roscando y en el chasis tiene una muesquita, porque con el uso se va haciendo la marca del tornillo el down stop y no baja del todo. Entonces al mover el trapecio y ya dejarlo libre, vemos
que se nos ha bajado. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en este trapecio te pasa y en este no, en este tren. ¿Qué pasa? Que el chasis ya va a quedar descalzado, porque en este va a bajar más y en este menos. ¿Qué hace? Que el chasis se incline hacia un lado. Si es el tren delantero, a la hora de frenar siempre va a tender a clavarse del lado que baja más, por ejemplo, y a la hora de acelerar, por ejemplo, a la hora de acelerar, no de frenar, a la hora de acelerar, se va a subir un trapecio más que otro y el chasis no va a acelerar plano, sino acelera de lado. ¿Por qué? Porque un trapecio se queda más arriba y otro más abajo. A la hora de frenar es el trasero, que pasaría lo mismo. Por eso es muy importante el Don't Stop y tenerlo perfectamente cuadrado. Vamos a ver este lado. Este está un poco bajo. Está perfecto. Vamos a ver si pasa lo mismo. Movemos el trapecio. Y ahora queda alto. ¿Ves? Aquí nos pasa al revés. Para que veáis cómo puede pasar. Hay que irlo haciendo muy suave. Y es simplemente por el tornillo del Don't Stop. Ahí vemos que entra perfecto y queda perfecto. Vamos a ver este lado. 7. Perfecto. Ahí es como queda perfecto. Y lo hemos visto. Que nos engaña el tema del tornillo del Don't Stop. Y es así, es una de las cosas importantes que hay que ver. Ya tenemos el Don't Stop delantero. Ahora vamos a por el trasero. Lo mismo. Vemos que el chasis está completamente estable. Y aquí dijimos que era 9. Vemos que está un poco bajo. Hay en algún coche pasará más o menos, depende del trapecio, el tren, a lo mejor delante te pasa detrás, ¿no? ¿Ves? Ahí está perfecto. Pero es una cosa que hay que revisarla y muchas veces no ponemos asunto a ese tema. Mira, ahora se quedó muy bajo y el otro quedó perfecto. Perfecto. Otra cosa importante que mucha gente hace es regula el Don't Stop y lo hace con el destornillador puesto. ¿Qué pasa? Que el destornillador, ¿ves? No me deja levantar el trapecio, sino una mínima cosa. Entonces, pues no te deja hacer el juego del trapecio o te está haciendo más peso o menos peso. El destornillador siempre hay que quitarlo. Siempre. Esos serían los Don't Stop. 7 delantero, 9 trasero. Hemos hecho un montón de pruebas con más 2 stop, con menos, más adelante, menos atrás. Y la verdad que así es como ahora mismo, como mejor nos va. Bueno, vamos ahora a regular la barra.
Hay que tener cuidado siempre con los tetones y las piecitas estas de la barra, unas guías que lleva, porque si no la ponemos bien se puede partir. Bueno, ahí lo vemos. Bueno, el ajuste es apretando los perrillos hasta que la barra casi no tenga juego, pero ¿ves? Se mueva libremente allá de acá un poquito. Entonces los trapecios caen también. Y nada, ponemos la barra fa. Y vamos a comprobar. Ponemos de tope los dos bloques y medimos esta rueda. Vemos que no llega a 5 y pasa un poquito de 4. Vamos a ver cómo está al otro lado. Vemos que no llega a 6, pero pasa de 5. ¿Qué quiere decir? Que esta barra tiene que bajar porque está muy alta. Ahí es donde lo vemos. Como llega a 5. Entonces lo que tenemos que hacer es el tirante a cortarlo, el tirante de la barra. Quitamos el tirante. Yo lo que hago siempre para hacerlo más fácil es aflojar el tirante de arriba, pero como es súper fácil de quitar, lo quito, le damos media vuelta y probamos. No lo apretamos del todo, sino lo dejamos solo metido para hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba otra vez. Centramos dirección. Ponemos los dos bloques y vamos allá. Vemos que ahora, ¿qué ha pasado? Que al darle al otro lado aquí, ¿ves? Casi no entra 4. Y aquí llega a 7. Es decir, que tenemos que hacer lo contrario. Entonces, como el tornillo no lo metimos del todo, pues volvemos a sacar la barra y en vez de apretar, aflojamos esta media y otra media.
y metemos la barra. Metemos un poco el tornillo y ponemos el tirante. Centramos de nuevo la dirección y vamos a hacerlo de nuevo. Vemos que ahí está un pelito por encima de 5. Y un pelito por encima de 5. Ahí está perfecto. Entonces ahí tenemos regular la barra. ¿Por qué? Porque trabaja este mismo lado, trabaja la misma fuerza que este mismo lado. ¿Qué pasa? Que si ponemos la barra más blanda de un lado, es decir, si levantamos este trapecio y este trapecio se levanta, pero al levantar nada más tocarlo, se levanta, sabemos que este lado está más duro. ¿Qué pasa? Que la curva de este lado del coche le va a costar un poco girar, pero va a girar bien. En cambio este lado, como se va a hundir de ese lado, se hunde porque la barra está más blanda, lo que hace es que tiene mucho giro y nos puede tirar el culo entrando en curva. Ese es el problema de la barra. No es solo acelerando, sino sobre todo frenando al girar. Es donde más se nota la barra delantera. Entonces la barra trasera, pues 3/4 de lo mismo. Lo ponemos, tenemos que levantar este lado y que este levante igual. Y levantamos este lado y este tiene que levantar igual. Ese es el tema de la barra. Y más nada. Aquí tenemos las barras reguladas, tenemos eso, solo nos quedaría meterlo en la mesa de ajuste, que lo haremos ahora. Vamos a montarla. Vamos a montarla, pero primero tenemos que poner los amortiguadores. Como ya les dije, yo los numero siempre para no confundirme. Y aquí tenemos el número 1, aquí tenemos el número 2, vamos a poner los tornillos. Acordarse siempre que el tornillo de izquierda va en el lado izquierdo viéndolo de frente, siempre. Tornillo de izquierda y tornillo de derecha. Y aquí tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Pues vamos por el 3. Tornillos de suspensión de los amortiguadores exactamente igual. De izquierda en la izquierda. Y derecha en la derecha.
Sí, sí, 10 euros. Sí, venga, que estaba haciendo un vídeo. Ah, venga, ya tenemos montados los amortiguadores. Una cosa importante es que antes hay que regular, después de regular las barras, tenemos que regular la pisada. Como la barra está perfectamente regulada, solo es aflojar para que suban los trapecios perfectamente. La de atrás no la tenemos puesta. Vamos a montar los discos. Para ver cómo está la pisada. Sabiendo que los down stop están perfectos, tenemos que regular la pisada para que el coche nos pise exactamente. Vamos a rodar la cámara para que lo vean. Bueno, sabiendo que no tiene las barras, la pisada tiene que estar perfecta. ¿Qué pasa? Que ahora no tenemos motor. Pero si tuviéramos el motor, el peso del motor, que es importante, sabemos que siempre va a cargar más peso en el lado del motor. Pero levantándolo, vemos cómo toca antes esta rueda. ¿Por qué? Porque falta el peso del motor. ¿Qué pasaría si estuviera bien? Que al levantar esta rueda de aquí antes, vemos que está levantada y la otra no. Tendríamos que actuar en los amortiguadores delanteros, es decir, si esta levanta antes, tendremos que apretar el amortiguador derecho delantero y aflojar el delantero izquierdo para que no nos varíe la altura, porque si movemos uno solo lo que hace es nos varía la altura. Al bajar este y subir este, lo que hacemos es que la altura no cambia y cambiamos el peso de los amortiguadores. Entonces, sabiendo que esta se levanta antes, tenemos que apretar esta. La que se levante antes, tenemos que apretar el amortiguador del tren delantero del lado izquierdo, del lado contrario, que sería este. Siempre recomiendo girarlo media vuelta. Yo siempre los marco, como veis aquí está marcado. Le apretamos media vuelta y este le aflojamos media vuelta y hacemos la comprobación otra vez con el destornillador. ¿Que funciona? Bien. ¿Que no? Pues le volvemos a dar otra media vuelta y aflojamos media vuelta, así hasta que esté perfecto. Cuando esté perfecto, que ya sabemos que el coche está pisando bien, hacemos la delantera exactamente igual. Levantamos el chasis y vemos como esta rueda se levanta mucho antes. ¿Por qué? Por el peso del motor también, que sabemos que el motor está aquí. Si no fuera el peso del motor, pues lo mismo. Como se levanta esta, tendremos que apretar este lado trasero y aflojar este para que eso no ocurra. Vamos a hacer la prueba. Apretamos este y aflojamos este. Entonces vemos como todavía tiene, pero nada, casi nada, 1 milímetro. Pues seguimos apretando el trasero de este lado y aflojando este hasta que quede perfecto. Así regulamos la pisada. ¿Qué pasa? Que al poner la barra, cuando pongamos la barra de nuevo, tenemos que volverlo a hacer. Debería estar perfecto. Si no, podríamos jugar con media vueltita del tirante de la barra. Esa sería la opción. Y más nada, yo creo que ya ahora poner la mesa
Como ya comenté, hay muchos tipos de ruedas. Nosotros usamos estas, son de Hoodie, la verdad son muy buenas, porque tienen la gomita debajo. Pero hay muchos modelos. Esta, por ejemplo, es de aluminio, no pesa nada, son fáciles de llevar, no te pesan en el equipaje. Nosotros, por ejemplo, que casi todos viajando al vivir en las islas, y la verdad que nos va muy bien. Al igual que las tuercas, no tenemos que estar con las tuercas del coche, sino no tenemos que estar con llave y nada, sino apretamos y es súper cómodo, la verdad, este tipo de tuercas para ajustar el setup. Y nada, vamos a poner. También tenemos otra cosa, una cosa nueva que también es muy importante. Eso sí, hay que hacerlo con las ruedas de aluminio. Antes de guardarlas lo voy a explicar, porque hay gente que lo hace con las ruedas de correr y no tiene nada que ver, que es la galga para medir las caídas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente, por ejemplo, que al medir las caídas lo hace, como estábamos comentando antes, con las ruedas del coche. Las ruedas del coche nunca vienen bien, nunca, ninguna marca, ni ningún modelo, ni nada. Entonces vamos a centrar la dirección, que es lo primero. Ahí está. Entonces, si vamos a hacer la medida con las ruedas del coche, nos va a engañar, porque vas a coger la medida aquí, a lo mejor tienes 2 grados, pero cuando la gires tiene 1,5 y cuando la vuelvas a girar tiene 3, porque la llanta no está completamente centrada. Claro, es un plástico hecho en serie, entonces pues no es lo mismo que esto. Si no queremos, por ejemplo, estar con mesas, la mesa es muy importante por el tema de la divergencia. Se puede regular de otra manera, pero bueno, esto es una forma rápida, sabiendo que tenemos la divergencia y eso bien, de medir las caídas. Aquí vemos que esto sería 3 grados, vemos que no tiene 3 grados, ponemos 2 grados, vemos que no tiene 2 grados, y ponemos 1 grado y vemos que tiene 1 grado, por ejemplo, delante. También es verdad que atrás no tiene las ruedas y tal, pero bueno, ahora vamos a ver con la mesa de ajuste lo que solemos nosotros darle. También es como todo, a veces son cosas simples, pero que no te das cuenta que hay gente que a lo mejor pues, oye, pues no lo tiene todo por la mano. Entonces, el otro día me estaba comentando un compañero de Radio Control que para qué sirven esta medida de grado. Y ahora le voy a explicar que eso es para medir el ángulo del caster. Bueno, sabemos que los que tienen los numeritos van delante. Para saber los grados de caster que tenemos en nuestro coche. Y los otros van detrás. Entonces, como veis, súper fácil a la hora de poner estas tuercas. Bueno, lo primero vamos a centrar la dirección. Ahí la tenemos completamente centrada. Y vamos a medir. Apretamos el chasis hacia abajo y soltamos. Ahí vemos que sin tener el peso del motor ni nada, aquí tenemos 0 grados y aquí tenemos medio grado.
Entonces, como estuve tocando el tema de las caídas para regularlo, pues esto no varía. Entonces nos varía tanto con darle una caída con otra, con cambiar el tirante, con cambiar los casquillos del roll center tanto arriba como abajo. Varía de muchas formas. Entonces cada vez que hagamos un cambio tenemos que ponerlo en la mesa. Ese es el tema. Siempre hay que ponerlo en la mesa. Y siempre, para empezar, deberíamos de tener 2 grados en cada rueda delantera y 3 grados en cada rueda trasera. Después ya el desgaste del neumático el que nos da si queremos un poco más o un poco menos. Aquí por ejemplo vemos como el desgaste del neumático, vemos que está tirando un poquito por dentro más que por fuera, por el estilo de la lente. Debería siempre gastarlo así, tirando a plano, más bien un pelito por dentro. Ese sería el desgaste ideal. Aquí vemos por ejemplo que al contrario, está más gastada por fuera que por dentro. Quiere decir que está apoyando demasiado por fuera. Con esto lo que hacemos es que el coche no genera el grip suficiente en curva. Entonces es muy importante por eso tener las caídas perfectamente. Aquí vemos un neumático que está gastando completamente plano, como este. Vemos que aquí está prácticamente plano. Entonces tenemos que conseguir que nos gaste el neumático pues prácticamente plano, o tirando un poquito hacia la parte dentro, siempre, que es como esta que les enseñé antes. Más vale que gaste un pelito por dentro que no que por fuera. Con eso conseguimos que el coche siempre en curva genere el grip suficiente. Y nada, después tenemos la divergencia. La divergencia siempre, que es la abertura de delante, siempre de empezada vamos a ir con 1 grado, que es más o menos lo que en todo circuito suele ir bien. Después ya cada cual elige un poquito más, un poquito menos, pero es lo ideal en teoría. Si lo abrimos más conseguimos que el coche sea más noble. Si lo cerramos hacemos que el coche sea más nervioso de dirección. Entonces dependiendo de lo que queramos, pues le damos un poco más, un poco menos. Vemos que en la parte trasera tenemos por ejemplo 3 grados. Vemos que en esta tenemos 3 grados y aquí 3 grados y medio, porque eso es otra cosa que depende del circuito, de las curvas que tenga el circuito. Le daremos más grados a un lado que el otro. La gente me dice, no, es que tengo 3 grados en los dos y me gasta más la rueda. No, eso depende de las curvas del circuito, si tiene curvones, si tiene curvas rápidas, lentas, eso depende. Tú lo normal es 2 grados, 3 grados, pero después depende del desgaste del neumático, lo vas acomodando a darle un poquito más, un poquito menos, para que te coma el neumático bien. Esa es la teoría, tanto adelante como atrás. Atrás estamos con la convergencia, que la convergencia es hacia adentro, que es para que el coche no bote el culo, es lo normal, son 3 grados, y divergencia adelante, que es abertura hacia afuera, 1 grado. Otra cosa importante que me han comentado muchos es el tema de los amortiguadores, como expliqué antes de la pisada. Mucha gente lo regula a calibre y dice, no, hay que regularlo a calibre y después lo regulo con los tornillos del Don Stop. No. O lo regulo a calibre y después siempre tengo un lado más pesado que el otro. Pues sí, porque los amortiguadores, el vástago en teoría tiene que estar igual, pero el muelle puede que no esté igual, la rótula puede que no esté igual. Es que hay muchos factores que influyen. El peso del coche también de un lado al otro, que eso es importante también. Entonces lo que está claro es que el amortiguador tienes que tenerlo igual, y después depende de la pisada, puede estar este más apretado y este más flojo, o al revés, o pueden estar igual si el coche está perfecto. Eso depende, pero es una cosa muy importante. Y nada, creo que no se nos queda nada, que ya tenemos todo el tema de la regulación básica del coche. Lo único que sí es el tema del caster,
que es lo que yo quería enseñar antes. El tema del caster es, como vemos aquí, estas letras guiadas, lo vemos mejor así, porque hay poca luz. Vamos a ver, a lo mejor ahí lo vemos mejor. Vamos a subir un poco la cámara. Lo vemos mejor. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es que teniendo una regla del centro del tornillo de arriba al centro del tornillo de abajo, nos dice los grados que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay una pieza, no la tengo aquí ahora, una pieza que ponemos detrás con un agujerito en centro, es decir, es con el agujero de la rueda, y después tenemos en el centro, exactamente paralelo, una rayita para que nos guíe. Pero bueno, aquí lo voy a explicar más o menos sacándolo así. Entonces tenemos que centrar tanto el tornillo de abajo como el tornillo de arriba, para ponerlo ahí. Vemos que tiene que estar al centro y este tiene que estar al centro. Ahí lo tenemos. Lo que vemos que ahora mismo nuestro coche tiene 10 grados de caster, por ejemplo. Entonces tenemos los trapecios nuevos que ya están, bueno, estaban fabricándolos cuando yo hice este vídeo, pero van a llegar y vamos a poder llegar a 6 grados de caster, que sería, depende del circuito, querremos más o menos. ¿Qué pasa? Si adelantamos el caster, lo que conseguimos es más giro entrando en curva. También es más nervioso el coche, puede botar más el culo entrando, y al contrario, si botamos el caster más hacia atrás, el coche es más dócil, pero a lo mejor llega un momento que peca de demasiado dócil. Con lo que conseguimos es que tenga muchísima menos entrada, pero tenemos más dirección dando gas. Esa es la explicación. Entonces tenemos que tener un compromiso entre un poco más y un poco menos, pero depende de cada piloto, depende de cada circuito, depende de muchas cosas, depende de los neumáticos, influye muchas cosas en el tema del caster, pero por norma general siempre hace falta eso, de 6 grados, 7 grados o 8 grados para detrás, más o menos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, como siempre digo, cualquier sugerencia o consulta, tenemos tanto el Facebook como el canal de YouTube. Y nada, muchas gracias. Saludos, amigos.